Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Yo soy, y hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que creo que a todos nos interesa y que a veces, honestamente, subestimamos, las cartas de agradecimiento. Y no cualquier carta de agradecimiento, la carta de agradecimiento imperdible. Seguro que muchos de ustedes, como yo, han recibido o han escrito cartas de agradecimiento en algún momento. Ya sea después de un regalo, una entrevista de trabajo, una ayuda recibida. Pero, ¿realmente le sacamos el máximo provecho a estas cartas? ¿Sabemos cómo hacer que de verdad impacten y dejen una huella positiva? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las cartas de agradecimiento, y específicamente en el secreto que hará que la tuya, la que tú escribas, sea memorable, inolvidable e imperdible. Antes de empezar, y esto es súper importante, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque cada semana comparto contenido útil, consejos y secretos para mejorar en diferentes aspectos de nuestra vida. No te lo querrás perder. Y ahora vamos al meollo del asunto. Empecemos por lo básico. ¿Por qué son importantes las cartas de agradecimiento? En un mundo donde la inmediatez y la tecnología dominan, una carta escrita a mano, o incluso una carta bien redactada por computadora, destaca. Demuestra que te has tomado el tiempo y el esfuerzo de expresar tu gratitud. Es un gesto personal, considerado, y que dice mucho sobre tu carácter. Además, una carta de agradecimiento puede abrir puertas. Puede fortalecer relaciones profesionales, mejorar la percepción que otros tienen de ti, e incluso, en el caso de una entrevista de trabajo, marcar la diferencia entre ser contratado o no. Pensemos en la velocidad vertiginosa de la vida moderna. Estamos constantemente bombardeados con correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales. Todo es rápido, efímero y a menudo impersonal. En este torbellino digital, una carta de agradecimiento, ya sea física o digital, se convierte en un faro de autenticidad. Es un gesto que dice, me importas lo suficiente como para dedicarte tiempo y reflexión. La importancia de la carta de agradecimiento va más allá de la simple cortesía. Es una herramienta poderosa para construir y mantener relaciones significativas, tanto personales como profesionales. En el ámbito profesional, una carta de agradecimiento después de una entrevista de trabajo, por ejemplo, puede demostrar tu interés genuino en el puesto y en la empresa. Te distingue de otros candidatos que simplemente envían un correo electrónico genérico, y te posiciona como alguien que presta atención a los detalles y valora las oportunidades. Es una forma de reafirmar tu entusiasmo y de recordar al entrevistador tu valía. En el ámbito personal, una carta de agradecimiento por un regalo, por una ayuda brindada en un momento difícil, o simplemente por la amistad, fortalece los lazos y demuestra aprecio. En un mundo donde a menudo damos por sentado el apoyo y la generosidad de los demás, expresar gratitud de manera tangible es una forma de devolver el favor y de fortalecer la conexión emocional. Una carta de agradecimiento, en esencia, es un regalo en sí mismo. Es un regalo de tiempo, de reflexión, y de sinceridad. Es un gesto que dice, valoro tu presencia en mi vida, valoro tu ayuda, valoro tu amistad. Y ese sentimiento, esa conexión, es algo que todos anhelamos. Ahora entremos en el secreto de la carta de agradecimiento imperdible. ¿Qué es lo que la hace especial? La clave está en la autenticidad y en los detalles. Una carta genérica, llena de frases hechas y poco personal, no causará el impacto que deseamos. Queremos que nuestra carta de agradecimiento sea algo más que una simple formalidad, queremos que sea una experiencia para el lector. Imaginemos que estamos leyendo una carta de agradecimiento. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos hace sentir especiales? No es simplemente el gracias por. No. Lo que realmente nos toca el corazón son los detalles, la sinceridad, la conexión emocional. Queremos sentir que la persona que escribe la carta realmente nos conoce, que valora nuestra ayuda, que aprecia nuestra presencia en su vida. Y eso, amigos, es lo que convierte una carta de agradecimiento en algo imperdible. El primer ingrediente de nuestra carta imperdible es la personalización. Olvídate de las plantillas prefabricadas. Dedica tiempo a reflexionar sobre la persona a la que le vas a escribir. ¿Qué es lo que más valoras de ella? ¿Qué hizo que te ayudó o te benefició? Menciona detalles específicos.
En lugar de decir gracias por tu ayuda, di gracias por tomarte el tiempo de explicarme el proyecto, especialmente cuando estabas tan ocupado con. La especificidad demuestra que prestaste atención, que valoraste su esfuerzo, y que tu agradecimiento es sincero. La personalización es el alma de la carta de agradecimiento. Es lo que la diferencia de una simple formalidad y la convierte en una expresión genuina de gratitud. Al personalizar tu carta, demuestras que te has tomado el tiempo de reflexionar sobre la persona a la que le escribes, que has prestado atención a sus acciones y que valoras su contribución. Piensa en la persona a la que le vas a escribir. ¿Qué es lo que la hace única? ¿Qué es lo que más admiras de ella? ¿Qué es lo que la distingue de los demás? Menciona esos detalles específicos en tu carta. Por ejemplo, si estás agradecido con un mentor, en lugar de decir simplemente gracias por tu orientación, podrías escribir, gracias por tu orientación y por compartir tu experiencia. Realmente aprecié tus consejos sobre que me ayudaron a. Siempre he admirado tu capacidad para, y me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de aprender de ti. O si estás agradecido con un amigo por su apoyo durante un momento difícil, en lugar de decir gracias por estar ahí, podrías escribir, gracias por estar ahí durante ese momento tan difícil. Realmente aprecié tú. Tú fue invaluable y me ayudó a superar ese momento. La personalización no solo hace que la carta sea más sincera, sino que también demuestra que te importa la persona a la que le escribes. Demuestra que has prestado atención, que valoras su esfuerzo y que aprecias su presencia en tu vida. El segundo ingrediente clave es la narrativa. Una carta de agradecimiento no tiene por qué ser aburrida. Cuenta una pequeña historia. Describe cómo la ayuda o el regalo que recibiste impactó tu vida. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué lograste gracias a ello? En lugar de simplemente enumerar las cosas por las que estás agradecido, crea una conexión emocional con el lector. Por ejemplo, si te regalaron un libro, puedes escribir, cuando recibí el libro, no podía imaginar la aventura que me esperaba. A través de la historia aprendí, y ahora me siento. La narrativa es el ingrediente mágico que transforma una carta de agradecimiento en una experiencia memorable. Al contar una pequeña historia, creas una conexión emocional con el lector y le permites experimentar tu gratitud de una manera más profunda. Piensa en cómo la ayuda o el regalo que recibiste impactó tu vida. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué lograste gracias a ello? Describe esos sentimientos y esos logros en tu carta. Por ejemplo, si recibiste un regalo de cumpleaños que te ayudó a alcanzar una meta, podrías escribir, cuando abrí el regalo, no podía creer lo que veía. Era justo lo que necesitaba para. Me sentí tan emocionado y motivado. Gracias a ti, ahora puedo. Me siento muy agradecido por tu apoyo y por creer en mí. O si recibiste ayuda para superar un desafío, podrías escribir, recuerdo el día que me enfrenté a. Me sentía abrumado y no sabía por dónde empezar. Entonces tú me ofreciste tu ayuda y me guiaste a través de cada paso. Gracias a ti, pude superar ese desafío y aprender algo nuevo sobre mí mismo. Me siento muy agradecido por tu paciencia, tu apoyo y tu capacidad para creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. La narrativa te permite compartir tu experiencia y crear una conexión más profunda con el lector. Le permites entender por qué estás agradecido y cómo la ayuda o el regalo que recibiste impactó tu vida. El tercer ingrediente, y este es crucial, es el valor añadido. ¿Qué puedes ofrecer a cambio? Una carta de agradecimiento es una oportunidad para fortalecer la relación. Ofrece algo a cambio, aunque sea de forma indirecta. ¿Puedes ofrecer tu ayuda en algo? ¿Puedes compartir tus conocimientos? ¿Puedes recomendar a la persona a otros contactos? Por ejemplo, después de una entrevista de trabajo, puedes escribir algo como, me gustaría agradecerte una vez más la oportunidad de entrevistarme para el puesto. Estoy muy interesado en la empresa y en la posibilidad de formar parte del equipo. Si en algún momento necesitas algo, por favor, no dudes en contactarme. Estaré encantado de ayudarte en lo que necesites. El valor añadido es el ingrediente que eleva una carta de agradecimiento de una simple formalidad a una inversión en la relación. Al ofrecer algo a cambio, demuestras que tu gratitud es genuina y que valoras la conexión con la persona a la que le escribes. Piensa en lo que puedes ofrecer a cambio. ¿Puedes ofrecer tu ayuda en algo? ¿Puedes compartir tus conocimientos?
¿Puedes recomendar a la persona a otros contactos? Por ejemplo, si recibiste ayuda de un colega, podrías escribir: quería agradecerte de nuevo tu ayuda con. Tus consejos y tu experiencia fueron invaluables. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, no dudes en pedírmelo. Estaré encantado de ayudarte en lo que necesites. O si recibiste una recomendación profesional, podrías escribir: estoy muy agradecido por tu recomendación. Me abrió las puertas a una gran oportunidad. Me gustaría devolverte el favor. Si conoces a alguien que necesite mis servicios, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Estaré encantado de ayudar. El valor añadido no tiene por qué ser algo tangible. Puede ser simplemente ofrecer tu apoyo, tu conocimiento o tu disponibilidad. Lo importante es demostrar que estás dispuesto a invertir en la relación y que valoras la conexión con la persona a la que le escribes. El cuarto y último ingrediente, pero no menos importante, es el cierre impactante. No te limites a terminar con un simple atentamente o saludos cordiales. Deja una impresión duradera. Desea lo mejor a la persona. Expresa tu esperanza de mantener el contacto. Si te has divertido escribiendo la carta, el lector seguramente también disfrutará leyéndola. Puedes, por ejemplo, finalizar con algo como: una vez más, gracias por tu amabilidad y tu tiempo. Espero que nos encontremos pronto. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos. El cierre impactante es el broche de oro que completa la carta de agradecimiento y deja una impresión duradera en el lector. Es tu última oportunidad para expresar tu gratitud y para fortalecer la conexión. No te limites a un cierre genérico. Sé creativo y personaliza tu cierre para que se ajuste a la relación y al mensaje que quieres transmitir. Por ejemplo, si estás agradecido con un amigo, podrías escribir: una vez más, gracias por tu amistad y por estar siempre ahí para mí. Eres una de las personas más importantes en mi vida, y no sé qué haría sin ti. Espero que sigamos compartiendo risas y aventuras durante muchos años más. Te quiero mucho. O si estás agradecido con un mentor, podrías escribir: gracias de nuevo por tu tiempo y por compartir tu sabiduría. He aprendido mucho de ti, y estoy muy agradecido por la oportunidad de haberte conocido. Espero que algún día pueda devolverte el favor. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos y espero mantener el contacto en el futuro. Un cierre impactante es el último recuerdo que dejas en el lector. Asegúrate de que sea positivo, sincero y memorable. Vamos a resumir los pasos clave para una carta de agradecimiento imperdible. 1. Personalización. Dedica tiempo a reflexionar y menciona detalles específicos. 2. Narrativa. Cuenta una pequeña historia y crea una conexión emocional. 3. Valor añadido. Ofrece algo a cambio, aunque sea indirectamente. 4. Cierre impactante. No te limites, deja una buena impresión y desea lo mejor. Ahora, para que esto quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Imaginen que recibieron un regalo de su jefe por un proyecto exitoso. En lugar de escribir algo como: gracias por el regalo. Me gustó mucho, podrían escribir algo como: estimado. Quiero agradecerte sinceramente el regalo que me hiciste. Fue un gesto muy amable y me hizo mucha ilusión. Me sentí especialmente honrado por tu reconocimiento al esfuerzo que pusimos en el proyecto. Fue un reto, pero gracias al trabajo en equipo y a tu liderazgo, logramos superar todas las expectativas. Gracias a este regalo, puedo disfrutar de. Me vendrá de maravilla para. Además de la gratitud que siento por el regalo, quiero agradecerte por. Me siento afortunado de trabajar en un equipo tan motivado y agradezco la oportunidad de crecer profesionalmente. Espero poder seguir colaborando contigo en futuros proyectos. Si en algo puedo ayudarte, no dudes en pedírmelo. Estaré encantado de contribuir con mi experiencia y mis conocimientos. Recibe un cordial saludo. Este ejemplo, aunque sencillo, cumple con los criterios de una carta imperdible. Es personalizada, menciona detalles específicos, crea una conexión emocional y ofrece valor añadido. El jefe no solo se sentirá agradecido, sino que también se sentirá valorado y apreciado. Y ahora, para terminar, quiero dejarles con algunos consejos adicionales. La ortografía y la gramática importan. Revisa cuidadosamente la carta antes de enviarla.
Los errores de ortografía o gramática pueden restar credibilidad. Una carta impecable demuestra tu atención al detalle y tu profesionalismo. Utiliza un corrector ortográfico y gramatical, y si es posible, pide a alguien que revise la carta antes de enviarla. Presta especial atención a los nombres y apellidos, y asegúrate de que están correctamente escritos. Asterisco 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 sé breve y conciso asterisco asterisco aunque la carta debe ser personal, no te extiendas demasiado. Ve directo al grano. El tiempo es valioso y la gente aprecia que vayas al punto. Evita las frases largas y complejas, y utiliza un lenguaje claro y directo. La carta debe ser fácil de leer y comprender. Asterisco 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 elige el formato adecuado asterisco asterisco si es un agradecimiento profesional, una carta formal es lo más adecuado. Para algo más personal, una tarjeta o una nota escrita a mano pueden ser más apropiadas. Considera la relación que tienes con la persona a la que le escribes y el contexto de la situación. Una carta formal es más adecuada para un jefe, un cliente o un profesional. Una tarjeta o una nota escrita a mano pueden ser más apropiadas para un amigo, un familiar o un conocido. Asterisco 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 sé puntual asterisco. Asterisco envía la carta de agradecimiento lo antes posible, idealmente dentro de las 24 a 48 horas después de recibir el regalo, la ayuda o la entrevista. La prontitud demuestra tu entusiasmo y tu gratitud. No dejes pasar demasiado tiempo, ya que el impacto de la carta se diluirá con el tiempo. Asterisco 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 sé auténtico asterisco asterisco la clave del éxito es ser genuino y expresar tus verdaderos sentimientos. No intentes ser alguien que no eres. La autenticidad es lo que hace que una carta de agradecimiento sea verdaderamente memorable. Escribe con tu propia voz y utiliza un lenguaje que refleje tu personalidad. Si eres una persona extrovertida, no tengas miedo de mostrar tu entusiasmo. Si eres una persona más reservada, no te sientas obligado a ser algo que no eres. Lo importante es que la carta sea sincera y que exprese tus verdaderos sentimientos. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la asterisco asterisco elección del papel y el sobre asterisco asterisco. Si estás enviando una carta física, la calidad del papel y del sobre puede marcar la diferencia. Elige un papel de buena calidad con un gramaje adecuado y un sobre que coincida con el estilo de la carta. Un papel elegante y un sobre bien elegido pueden añadir un toque de sofisticación y hacer que la carta sea aún más especial. Considera el color y la textura del papel, y asegúrate de que se ajustan al tono de la carta. También es importante considerar la asterisco asterisco firma asterisco asterisco. Si estás enviando una carta formal, una firma a mano es más apropiada que una firma digital. Asegúrate de que tu firma sea legible y profesional. Si es una carta más personal, puedes añadir un toque de creatividad a tu firma. Otro consejo importante es asterisco asterisco personalizar el sobre asterisco asterisco. Escribe la dirección a mano y, si es posible, utiliza un sello especial o un sello personalizado. Añadir un toque personal al sobre demuestra tu atención al detalle y tu aprecio por la persona a la que le escribes. Finalmente, recuerda asterisco asterisco guardar una copia de la carta asterisco asterisco. Te servirá como recordatorio de tu gratitud y de la importancia de las relaciones. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que este secreto de la carta de agradecimiento imperdible les sea de gran utilidad. Recuerden que una carta bien escrita puede marcar la diferencia en muchos aspectos de la vida. Así que, para resumir, hemos visto que las cartas de agradecimiento son importantes, y que el secreto para una carta imperdible reside en la personalización, la narrativa, el valor añadido y un cierre impactante. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que quieran aprender a expresar su gratitud de manera más efectiva. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sobre alguna experiencia que hayan tenido con cartas de agradecimiento, o si tienen alguna pregunta. Me encanta leerlos y responder sus dudas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.